¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos nuevamente en otra edición del canal Mundo Alternativo, Espiritualidad y el Más Allá. Y en esta ocasión seguimos trabajando con las experiencias cercanas a la muerte y en especial hoy también nos acompaña Mabel Soutelo con el tema de mediumnidad también. De los dos temas vamos a hablar. ¿Qué tal, Mabel? Un gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Encantada de Bueno, estar aquí. muchas gracias y bueno, vamos a ver si podemos transmitir lo más fielmente tu experiencia con respecto a la mediunidad. En un principio hemos decidido empezar por ahí y después ir a la parte de experiencia cercana a la muerte y los resultados de eso, como para seguir investigando, como para seguir dándonos cuenta de que hay una vida más allá de lo que llamamos muerte, ¿no? Sí. Y esa es, como saben, la intención de este canal, entre otras cosas. Así que por eso la he convocado a Mabel hoy como para conversar y gentilmente ella ha accedido a compartir su experiencia. Así que bueno, Mabel, vamos a comenzar por el tema de mediunidad y de cómo esto empezó a desarrollarse, cuáles fueron tus experiencias, tus sensaciones, tus experiencias con el entorno también, ¿no? Como qué te pasaba con la gente que te rodeaba. Así que empezad por donde quieras y vamos preguntando sobre la marcha. Vale, pues yo desde que tengo uso de razón eh, veo personas desencarnadas, veo el aura de la gente, eh, animales o bichitos pequeñitos tipo gnomos y cosas de esas, pero bueno, sobre todo el tema de personas, ¿no? Eh, personas tipo recién desencarnados o Ujú. personas tipo fantasmas, sombras, sombras más oscuras o simplemente como imágenes transparentes de energía, ¿no? Ajá. Y básicamente desde que tengo uso de razón. Según mi madre, de pequeña siempre estaba con eso, ¿no? De mira a la señora aquella, o mamá, no te sientes ahí que hay una señora, o cosas así, ¿no? Cosas de niños, me imagino. Ujú. Para mí era algo absolutamente normal, o sea, yo entrando en la adolescencia pensaba que todos eran como yo, ¿no? Que todo el mundo podía ver lo mismo que yo veía. Ujú. Y bueno, me trajo los típicos problemas que puede tener cualquier adolescente, ¿no? Darte cuenta o que te tachen de la loca del barrio, como me pasaba a mí, ¿no? Me decían la loca del barrio porque era la que veía los fantasmas, ¿no? Y en la Sí. familia, ¿cómo lo tomaban esto? ¿Qué pasaba? Pues lo típico, el miedo a lo desconocido era, no, mejor no hables de eso, o no, eso no está pasando, o eso no es así, o eso no lo digas, o cállate la boca, cosas Claro, así. claro. Y para los que nos están escuchando, como cualquier cuestión que suceda en la educación, esto obviamente por el costado de la mediunidad ha sido un agente condicionante, ¿no? Porque como cualquier cosa, mientras que nos van educando y nosotros somos una esponja que tomamos todo, los metamensajes que recibimos se transforman en creencias y eso hace que, por ejemplo, yo desarrolle o no desarrolle algo, me crea o no me crea tal cosa, ¿tá? Y entonces, bueno, en este caso hay familias que por temor, por miedos, por desconocimiento, por lo que sea, muy naturalmente obstaculizan este proceso y hacen que la persona se le, se le nuble un poco el tema de, en este caso, la mediunidad, ¿no? Y hay otras Claro, personas que se han criado con gente que se lo fomentó o que la abuela lo tenía, entonces ya era más familiar en el ambiente, entonces se claro, conocía y no había miedo, ¿tá? Pero muy natural como para que la gente vaya sabiendo lo que le sucede a una persona que tiene esta cualidad, ¿no? claro. Bien, y entonces, ¿qué fue pasando en tu vida? Bueno, en mi contra yo tenía que mi abuela era de la religión umbandista, que suele Ajá, haber por allí, Argentina, Uruguay, Brasil. sí, Y bueno, y ella hacía sus cosas en su casa, tenía sus hijos y todas esas cosas. Y claro, ujú, eso a mi madre no le gustaba, no le gustaba nada. ajá, Entonces, claro, ver que yo me parecía mucho a la abuela en ciertas cosas, yo creo que a ella le daba como más miedo, ¿no? De yo no quiero que seas igual a tu abuela o no quiero que hagas lo mismo, ¿no? Eso era claro, lo que yo interpretaba, lo que yo entendía de pequeña, ¿no? Por encontrarle un sentido. ujú,
digamos que lo fui intentando cancelar, ¿no? Lo fui intentando anular, pero eso siempre ha estado ahí, siempre. Lo que pasa es que dejé de hablarlo con la gente, dejé de hablarlo con la familia, pasó a ser un tema propio, personal, con el que tenía que luchar a diario, ¿no? De por qué me pasa esto, por qué yo, porque a mí, ¿cómo hago? En aquella época no había internet, no había Google, no había nada, y me sentía absolutamente sola. Después de que me di cuenta de que no todo el mundo era igual que yo, que no todo el mundo tenía, digamos, esa facilidad, fue como, "Buah, ¿y ahora qué? Estoy sola, ¿no?". Mm. Y, y bueno, Claro, así empezó todo, ¿no? claro, que al principio, e incluso por relatos de otros medios que he entrevistado, es muy, es muy común naturalizar, esto que yo veo le debe pasar a todos los niños, a todas las niñas, ¿no? Claro, sí, Uno no lo toma como una cosa extraña, ¿no? Lo claro, claro, extraño empieza cuando empieza a contrastarse contra los otros, ¿no? Que te dicen, ¿qué haces? ¿Qué estás diciendo? Ahí no hay nada. O claro, todo, me imagino, cómo se va complicando en la adolescencia fundamentalmente, ¿no? Porque si vos lo dejás, si lo abrís esto, como es el mundo adolescente, es más complejo, ¿no? Todavía. claro, claro, Bien, sí, sí, bien. totalmente. Sobre todo en Y el colegio, sí, perdóname, sí, no, no, en sí. en el colegio, por ejemplo, yo era muy buena alumna, ¿no? Siempre me gustaba estudiar, pero yo reconozco que yo jugaba con ventaja porque a mí, yo preguntaba, yo le decía, claro, en mi naturalidad, ¿no? Le decía a mis amigos invisibles o algo, para mí era algo tan normalizado que le decía, mira, que no me sé esta respuesta, dímela, dímela. Y a mí me chivaban las respuestas. Oh, Entonces, yo las apuntaba, ¿no? Y claro, bien. es mi facilidad para estudiar, más, digamos, la ayuda extra que tenía, pues hizo que fuera buena alumna. Pero yo pensaba que a todo el mundo le pasaba igual, ¿sabes? Que era algo absolutamente normal. No me sé esta respuesta, dímela, Claro, ¿sabes? claro. Sí, sí, sí. Es terrible. Bien, y en la medida que fue pasando el tiempo, entonces de alguna manera se fue anulando, digamos, un poco la cosa, ¿no? ¿Y Sí, qué más fue pasando? En la medida que fuiste creciendo, digamos. sí. Lo fui tapando yo, ¿no? Como intentando, yo escuchaba las voces, escuchaba que me hablaban o los veía y tal, y era como, no va conmigo, eso no va conmigo, ¿no? Ujú. No les prestaba atención, digamos, intentaba ser normal como eran el resto de mis amigas y mis amigos. Ajá, Pero a los 17 años, eh, yo, aparte de la mediunidad, yo tenía lo que era la evidencia, ¿no? La clarividencia y la clariaudiencia, ¿no? ajá. Bien. ¿Cómo Entonces, sería esto? Describir un poco cómo es la cualidad esa para las personas que no saben. sí, pues la clarividencia sería la capacidad, por mi experiencia, ¿no? Lo que yo tengo aprendido y leído, yo tenía la capacidad de ver cosas que podían pasar en el futuro, ¿no? Ajá, Futuro cercano o futuro lejano. Daba igual que fuera algo realmente importante o que fuera una tontería. Por ejemplo, un día me pasó que hicimos un asadero con mis amigos y yo decía, íbamos por el camino y yo decía, no, no, espérense que algo va a pasar, ¿no? Y claro, eran mis amigos de confianza con los que yo un poquito les podía contar de esto y tal. O sea, no, algo va a pasar, algo va a pasar. No me hicieron caso, seguimos, llegamos al asadero, cuando llegamos no habíamos llevado los cubiertos, por ejemplo, ¿no? Yo sabía que algo iba a pasar, que nos iba a complicar el tema, pero no sabía lo que era, ¿no? Eso sí, es una, digamos, una rama de la evidencia o de la sí, clarividencia. sí. Podía ser, ese es un ejemplo normalito, básico, y otro ejemplo, por ejemplo, recuerdo que yo de pequeña estaba en el cole con mis amigas y decían, lo típico, ¿no? ¿Qué vas a hacer de grande? ¿Qué quieres ser tú? Y yo decía, bueno, pues una amiga dijo, a los 28 yo quiero tener 4 hijos y quiero estar casada y no sé qué. Y yo dije, pues yo a los 28 años voy a estar centrada detrás de un escritorio con mi ordenador y sola y haciendo mi trabajo tranquilamente. Y ahí quedó. Y, y a los 28 años, en mi escritorio, con mi ordenador, sola, tranquila, haciendo mi trabajo de secretaria, hizo el clic, ¿no? Y dije, ostras, esto fue lo que yo les dije a mis amiguitas, ¿no? Claro, qué bárbaro, qué bárbaro. Habían pasado 20 años, 23 años perfectamente, ¿no? Desde Sí, que yo lo había visto hasta sí. que realmente fui consciente de que se había cumplido, ¿no? Y eso, esta cualidad, digamos, en especial, la que estamos hablando, esta cualidad en especial, es una cuestión que aparece, o vos podés, por ejemplo, en el caso de Daniel Uzón, que estuvimos el otro día, Sí, él puede provocarlo, digamos, él escucha la voz, él puede ir como voluntariamente hacia eso.
¿A vos te sí. pasaba que se te imponía, aparecía, o también podés, a ver, si alguien viene y te dice, mirá, me voy a ir a África, ¿estaré bien? ¿A vos te aparece voluntariamente pedirlo así o no? No siempre. Sí me parece, pero no siempre. O Ajá, sea, es lo más normal es que me venga solo. Y lo ajá, curioso es que me viene viendo una foto, tocando un objeto ajá, o simplemente viendo a la persona, me viene la información ajá, sola, sin ajá, yo preguntarle ni nada. Después me ha pasado de amistades de, mira, te traigo la foto de fulanito. Y yo mirar la foto y, pues mira, cuidado porque va a tener un accidente. O cosas así, ¿no? ajá, De verla, pero no, no siempre que he querido ver, he podido ver. No siempre, ajá, ajá. Bien. siempre. Es más fácil Y, que me llegue solo. claro, claro. Y después me dijiste clariaudiencia. Sí, Ajá, ¿cómo sería eso? ¿De poder escuchar es? sí, exacto. Es como Pepito Grillo, ¿no? En el oído. Ajá, Lo voy escuchando. A veces, eso me pasa hasta el día de hoy y hoy entiendo, yo lo digo que son como mis guías, ¿no? Mis guías espirituales que siempre me están ahí hablando. Eh, los escucho, sin ajá, más. Escuchaba cosas como, eh, un ejemplo, mm, no sé, por ejemplo, yo iba a una entrevista de trabajo, ¿no? Y yo escuchaba que me decían, tranquila, si te van a coger, ¿sabes? Te van a aceptar en el trabajo. ujú. Y yo, ah, vale, pues ok. Y efectivamente, ¿sabes? Siempre se cumplía, O siempre. sea, por la Porque, positiva o por la negativa, digamos. Por ejemplo, no vayas a ese lugar porque te va a pasar algo. También, bueno, no sí. lo podías verificar porque no ibas, pero bueno, No, pero pero sí. alguna vez he ido, Ah, sí, lo desafiaste al tema. sí, soy un poco terca en ese sentido. Me Y ha Hace poco, bueno, hace un par de años me pasó que escuché que me dijeron, tienes que cambiarle el aceite al coche. Y yo pasé, no le cambié el aceite del coche. Y pasaron un par de meses y el coche se me averió en la carretera. Me salió 450 euros, digo yo, que me costó el no hacerle caso a esas voces, ¿no? claro, y vos fíjate una cosa que deduzco ahora, ¿no? Vos fíjate lo de las voces, ¿no? Porque uno puede creer, o sea, bueno, hay que ver quién sos, vos los ubicás a tus guías, ¿no? Mm, Este, pero alguien podría estar preguntándose en este momento, pero un guía espiritual podría estar ocupándose de una cosa tan banal como el aceite del auto, ¿no? Porque cualquiera se lo puede preguntar eso. ¿Qué hace sí, ocupándose de eso con todas las cosas importantes que hay para hacer? Bueno, y sin embargo parece que también, ¿no? O sea yo que en también, definitiva se preocupan de vos, ¿no? claro, De vos y tus aspectos, todos. todo, todo, sí. Claro, qué bárbaro. Inclusive leer entre líneas, ¿no? Que es, te estoy diciendo algo que es beneficioso para ti, para tu vida en general, y también te estoy poniendo a prueba tu fe, tu confianza, ¿sabes? Claro, Tu seguridad de, ¿me vas a hacer caso o no me vas a hacer caso? Si me claro, haces caso, bien, sigues aprendiendo, sigues cogiendo confianza, pero ¿y si no me haces caso? Ahí tienes las consecuencias, ¿no? O claro, claro. sea, Sí, sí, sí. yo lo cojo por lo literal y también leo entre líneas, ¿no? He aprendido con los años a Claro. leer entre líneas. Y decime, dentro yo sé que hay muchos tipos de mediunidad, ¿no? Pero la tuya, vos me decís que más que todo viendo, ¿no? Percibiendo por ahí la luminosidad o no luminosidad. Algunos, me has contado fuera de cámara, que los percibís tan claro como me estás viendo a mí, ¿no? Sí, sí. Así que esa es básicamente la forma, ¿no? De la percepción que vos tenés. Primordialmente, sí. Ah, Sí, sí, bien, sí. bien. ¿Y qué pasó más adelante y acá ya entrando un poquito más en el tema de SM? ¿Cómo fue lo de la SM? ¿Qué fue Sí. sucediendo? Bueno, pues le comento que igual está relacionado, está todo unido, ¿no? El Ujú, tema de la mediunidad, la percepción extrasensorial, la clarividencia, está unido con la SM, por lo que les voy a contar más adelante. dime, ¿sí? Pues eso, a raíz de esa clarividencia que yo tenía a los 17 años, en 1999, eh, yo supe que tenía que ir a una iglesia en concreto, ¿vale? Sabía que tenía que ir a ese sitio. A mí me habían invitado a un evento religioso, una canonización de un obispo, y yo nunca he sido religiosa, nunca. Eh, Desde pequeñita
siempre había creído que mi Dios estaba en otro sitio que no era el que pintaba la iglesia ni ningún tipo de religión, ¿no? Ujú. De hecho, desde muy pequeñita, y esto es un inciso, a los 9 años yo tuve mi primera crisis existencial, ¿no? Porque yo quería volver a casa con mi Dios, ¿no? A mi casa, que era la fuente, ¿no? Lo que yo entiendo que hoy es la fuente. Entonces, claro, eso me pasó a los 9 años. Yo no quería seguir en el planeta Tierra, digamos. Yo quería volver con mi familia álmica, ¿no? Con ¿Y, ese Dios que yo conocía, y digamos. cómo lo vivías esto? Como una niña, ¿cómo lo qué te pasaba? ¿Era La- solo pensamiento, actitudes? ¿Cómo lo no, vivías? yo viví siempre, yo crecí con la idea de que yo no pertenecía a este mundo, Ajá. directamente. Crecí con esa idea, de que a mí me habían puesto aquí y que yo no había, de hecho a mi madre de pequeñita le decía, no, yo no quería venir, tú me llamaste. Siempre se lo he dicho, yo no quería venir, tú me llamaste. Entonces a los 9 años tuve la primera crisis existencial, que fue como lo más parecido a una crisis de ansiedad, a una crisis de pánico, de, por Sí. favor, Dios mío, venme a buscar, yo no quiero estar aquí, yo no aguanto más en este planeta, yo me quiero ir a mi casa. Esta no es mi familia es la que está arriba, Ujú. en la fuente, ¿no? Bueno, y eso fue a los 9 años. Y bueno, ese era el inciso, ¿no? Que quería Sí, contar. sí. Sí. Eh, a los 17 años, cuando me dijeron, esta amiga y su madre, que eran muy religiosas, eran cristianas, creo, una rama del cristianismo, eh, me dijeron, vente que va a ser un evento muy bonito y tal, que van a canonizar un obispo y tal. Y yo de buenas a primeras dije, ¿dónde voy yo si yo no soy cristiana ni nada de eso? Pero esa vocecita me dijo, vete, vete porque ahí va a pasar algo. ¿Vale? Entonces, pues en ese momento le hice caso y dije, bueno, pues yo voy. Era Y en el nada, pueblo donde vivías vos, digamos, sí, ese. Ajá. sí, bueno, era la ciudad de Montevideo, esto era en un barrio de Montevideo, en uno de los miles que hay. Ujú. Y nada, fuimos a una iglesia que yo no había estado en mi vida, no sé, de hecho a día de hoy ni siquiera sé ni cómo se llama esa iglesia, ni dónde estaba, ni qué barrio era, o sea, no sé absolutamente nada. Yo sé que me llevaron en ómnibus hasta allá y del mismo transporte me trajeron a mi casa, o sea, no Ujú. sé más de esa iglesia, ni quién era el obispo, ni nada. O sea, bueno, pero yo fui. Y ahí es así como empieza mi SM, ¿vale? Ajá. Bueno, pues entonces yo me acuerdo que llegué a esa iglesia y la iglesia estaba toda como vestida de gala, ¿no? Toda como decorada, toda de rojo, con mantos de tela de oro y cosas así. Y en el escenario estaba el cura y había un cuadro muy grande del obispo ese que iban a canonizar, ¿no? Porque lo sé porque lo dijo el cura ahí en ese momento, que si no yo no tampoco lo sabía. Bueno, y yo le dije a mi amiga, mira, yo no sé qué es lo que se hace aquí, yo no, nunca he venido a un evento como esto, yo no sé qué se hace. Y su madre me dijo, tú tranquila, tú haz lo mismo que hacemos nosotras. ¿Mm? Ujú. Entonces dije, vale, pues yo le sigo a ustedes. Nada, el cura dio el sermón y tal, y llegado el momento, dice, bueno, eso sí que me lo acuerdo, dijo, bueno, pues ha llegado el momento de invocar al Espíritu Santo para comenzar con la canonización del obispo tal, no me acuerdo el nombre. Y yo vi que mi amiga, su madre y el resto de la iglesia, que estaba llena, llena, abarrotada, era bastante grande, era como, no una catedral, pero una iglesia bastante grande y estaba absolutamente llena. Todo el mundo se arrodilló en el suelo y me acuerdo que me pareció gracioso porque la gente empezó a sacar estampitas y, eh, ¿cómo se llama? Crucifijos, Ujú. ¿no? Cosas así, las ponían en el suelo o las cogían con las manos, ¿no? Pero bueno, todos se arrodillaron y el cura dijo que pusiéramos las manos así, ¿vale? Arrodillados con las manos así. Ajá. Pues yo vi que ellos empezaron a hacer eso, yo me arrodillé en el suelo y me puse igual, con las manos abiertas. Y el cura empezó a hablar como en latín o algo así, como a, no sé, a rezar, supongo que sería, en Ujú. latín o algo de eso, no sé. Y intercalaba con español, ¿no? Iba hablando, iba como supongo que dictando el protocolo de Claro. tal cosa. Bueno, a todo esto él empezó y yo me empecé a sentir mal. Al ratito de haber empezado, yo me empecé a encontrar mal, como que me estaba mareando. Un mareo así intenso, como que no me encontraba del todo bien. Y me empezó a dar calor, mucho calor, mucho calor. Entonces le dije a mi amiga, mira, yo no aguanto más, me estoy encontrando muy mal, yo me quiero ir para afuera. Entonces ella me dijo, venga, yo te acompaño.
y me vuelvo para adentro de nuevo, mi madre. Y le dije, vale, vale, ok. Entonces empezamos a caminar y ella me dice, venga, camina. Y yo le digo, yo estoy caminando. Dice ella, no, no estás caminando, camina, vamos para afuera. Y yo, eso, cada vez me iba encontrando peor, 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 y yo sentía literalmente que estaba caminando. O sea, yo sentía mis piernas mover, pero según mi amiga yo no las movía. Entonces me dijo, venga, mueve las piernas, camina y tal. Y digo, te lo juro que estoy caminando, vamos, por favor, sácame de aquí que no aguanto más. Y entonces, al darse cuenta de que yo ya me estaba poniendo nerviosa, que le estaba diciendo la verdad, llamó a su madre para que me ayudara también. Entonces me cogió a mi amiga de un lado y su madre del otro y me arrastraron, digamos, hacia la puerta. Vale. En ese intervalo, desde que me cogen las dos hasta que yo llego a la puerta, me acuerdo que cada vez ese calor era más intenso y me recorría todo el cuerpo, desde la punta de los pies hasta la cabeza. Era un calor como que iba subiendo, ¿vale? Desde los pies por todo el cuerpo, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y empecé de repente a escuchar gente, pero como aquí, como a 2, 3 metros de altura, como aquí arriba flotando en la iglesia, gente, miles, miles de personas hablando una lengua, un idioma, si se le puede llamar, que yo no había escuchado en mi vida y que juraría que no existe aquí en el plano terrenal. ¿Vale? Como una especie de murmullo, se escuchaba general así. Exacto, pero súper fuerte, era fuerte, era evidente, ¿no? Ajá. Y yo dejé de ver el ambiente como en un primer plano, dejé de verlo, era como verlo todo difuminado, ¿no? Como que yo me estaba saliendo del cuerpo, era una sensación como que me estaba alejando, ¿no? De lo que eran mis ojos, y veía Ajá. todo borroso, y me concentraba en el fuego que me subía, y en esas voces, que eran de hombres y mujeres, en un idioma que yo nunca había escuchado, pero que era un murmullo que insistía, insistía, insistía. Y ese murmullo me acompañó hasta que llegamos a la puerta de la iglesia. Y en el momento ese que llegamos a la puerta de la iglesia, porque lo sé, porque vi un claro dentro de toda la oscuridad de las paredes y tal, vi como un claro, como que estaba la puerta de la iglesia ahí, ¿no? Bueno, y me acuerdo que ya el fuego por dentro era insoportable, me quemaba por dentro, pero no era un quemor con dolor, no había dolor, Uh-huh. no era como cuando te quemas, una persona que se quema con Sí. fuego de verdad, no, Uh-huh. era un fuego interior, como un fuego energético, ¿vale? Bien. Pues era así, como un fuego energético. Y me quemó hasta tal punto que yo recuerdo que lo último que dije fue, por favor, denme agua para intentar refrescar. Ajá. Y hasta no me acuerdo de más nada. Ajá. No recuerdo más nada. Acto seguido, lo que yo recuerdo es estar en lo que yo le digo la habitación blanca sin paredes, ¿no? Uh-huh. Era como la nada y el todo al mismo tiempo. Ajá. Era como el cielo, pero no era el cielo terrenal, el que vemos aquí o el que sale en las películas. No, era como la nada y el todo al mismo tiempo. Ajá. Y lo que se respiraba una felicidad, un amor, una paz infinita. O sea que no hay palabras realmente para expresar esa sensación tan intensa, tan real, tan vívida. Porque era como si lo pudiera tocar, era como si yo pudiera tocar la felicidad, como si pudiera tocar el amor. Era tan intenso, que no había lugar a dudas, era así, era... Por la sola sensación de estar, digamos, por la sola condición de estar ahí. No era que Sí, veías algo que te ponía feliz, ni que había no, venido nadie, nada. O sea, no, automáticamente cuando vos registrás como que salís del cuerpo, ahí desaparecen las sensaciones corporales, digamos, y sí, no. apareces en esta habitación o hay algo más entre medio. Hay un lapsus de tiempo del que yo no recuerdo. Ajá, O sea, mi último recuerdo, digamos, como humana, mi último recuerdo es que pedí agua. ajá, bien. Ese es el último. Después es como si yo me hubiera quedado dormida y me hubiera despertado, hubiera vuelto en conciencia ya en esa habitación. O Uh-huh. sea, la transición yo no sé qué pasó, no tengo recuerdo. Bien. No, no sé No, tampoco cuánto tiempo ocurrió. no tenías observación de tu cuerpo ahí
y de la gente que estaba, o sí? Eso más adelante, Ah, sí, o sea que más adelante, o sea que el principio fue estar en este lugar, que vos te exacto. sentías bien, paz, Fue como per- despertar ahí, en ese lugar, sí. claro, y percibías, vos escuchabas, veías, o- Veía, veía esa habitación blanca, ajá, que yo tenía como vista 360 y el mirar a donde mirara, no había nada. ajá, Era la nada blanca, la nada bien, y el todo. Es que no se le puede poner palabras a lo que se siente. Entonces era como la nada, pero al mismo tiempo era el todo porque claro, estaba claro, lleno de entiendo. felicidad, lleno de amor, ¿no? Ujú. Bueno, Bien, y la, digamos, ¿vos tenías noción de cuerpo ahí? ¿Te podías ver con algún cuerpo? ¿Te veías a vos mismo? no, cuando después de que yo dejé de disfrutar de esa felicidad, de ese amor, ¿no? Después de ser consciente que eso estaba ocurriendo, fue como que recuperé la conciencia o la mente, ¿no? Y fue, ¿dónde estoy? ¿Dónde está mi cuerpo, no? Yo sentía y empecé a sentir como que flotaba, pero no es que flotara, es como, vamos a ponerle una palabra que lo englobe, ¿no? Y es como flotar. Ajá, Y fue cuando miré hacia abajo y dije, no tengo cuerpo, ¿no? Miré como hacia abajo, pero no había nada, pero yo tenía la sensación como que había un cuerpo, pero no había un cuerpo, claro, ¿vale? pero había una sensación de integridad de algo, algo eras, digamos. Sí, como yo tenía la sensación como que había un recipiente, pero yo no lo podía ver, Ajá, ok, pero tampoco lo sentía, no lo ajá, sentía. ajá. O sea, era Pero solamente la vos, conciencia. claro, pero vos sabías que vos eras vos, ¿o no? Como yo sé que era Mabel, Sí, ¿o no? es Por- difícil de explicar porque yo nunca me he identificado con el ser humano que soy, ah, bien, bien. Lo que pasa es ¿no? que en este punto vos me relatás, digamos, que no tengo cuerpo, por lo Mm, tanto yo deduzco automáticamente, y es un error porque debería preguntártelo, ¿vos te habías dado cuenta que estabas muerta o no? no, Ah, o sea no que tuve, era medio confusión, ¿qué me pasa? ¿Qué es esto? ¿Una cosa así era? ¿O no? no, no. Eh, ¿Cómo era? en ningún momento entendí que estaba muerta o que podía estar muerta. De Ajá, hecho, de hecho, la primera vez que fui consciente de que podía haber estado muerta fue hablando con usted la semana pasada o así que tuvimos la primera conversación. ajá, Antes, ha pasado 21 años y en ningún momento me he planteado que pudiera estar muerta, nunca. ajá. ¿Y qué creías que había pasado ahí entonces? Que había ¿Cómo? vuelto a casa. Ajá, Como yo ya había estado, digamos, toda mi infancia con esa necesidad de volver a mi casa, era como, ya está, ya llegué, estoy aquí. No, además, no te lo planteas. Cuando estás ahí arriba, todo te da igual. Y no te planteas qué haces ahí o por qué estás o por qué no estás. O sea, la paz es tan inmensa, esa paz que sientes que es que absolutamente todo te da igual. ajá, No piensas en tu familia, en quiénes dejas abajo, yo por lo menos, ¿no? Yo. Eh, no piensas en nada, es tanta la felicidad, el amor tan puro que se siente, la paz tan pura, que te da igual lo que haya ocurrido antes o incluso lo que vaya a ocurrir después, es el aquí y ahora, ujú, es ok, el aquí y ahora, y no tienes conciencia de, ¿me habré muerto o por qué estoy aquí? O, no, no. O ujú, sea, yo sabía que yo estaba ahí, no sabía cuánto iba a durar, disfrutaba de esa sensación de paz y amor y sí que vi que era todo blanco y digo, es todo blanco, pero ya está, me daba igual, ¿no? claro, 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 sí, sí, sí. Por lo menos No, en tu experiencia hay patrones que se repiten con otras experiencias y a veces sí. hay otro tipo de experiencias que suceden dentro de esto, ¿no? Para ir aclarándolo, ¿no? Bueno, ¿y Sí. entonces qué sucedió? Pues entonces, no sé cuánto tiempo pasó, no lo sé, porque como le digo, estás sumida en todas esas sensaciones tan reales de paz, amor y felicidad que no sé cuánto tiempo transcurrió. Pero sé que dije, yo me quiero quedar aquí.
fue la primera vez que quizá tuve conciencia de plantearme algo de, pues yo me quiero quedar aquí, yo me voy a quedar aquí. Ujú. Y escuché una voz, en ese instante escuché una voz masculina, era como, no era masculina del todo, pero era una voz con una energía muy potente, que podía pasar por masculina, una voz grave, ¿eh? Que me decía, que me dijo, con todo el amor del mundo, porque fue súper amable y dulce al mismo tiempo, o sea, la misma voz transmitía amor, Ajá. una bondad y un amor muy grande, era la vibración que tenía esa voz. Y me dijo, no es tu momento todavía, ¿vale? Entonces, a raíz de que me dijo, no es tu momento todavía, fue cuando yo miré, digamos, hacia abajo, por ponerle una orientación, miré, centré mi mirada o mi atención en algo, y fue cuando vi que abajo, a unos cuantos metros de altura, estaba el patio de la iglesia, estaba mi cuerpo tirado en el suelo, que de hecho me hizo gracia porque vi que yo llevaba una camisa y la camisa tenía los botones desabrochados y se veía el sujetador, y me acuerdo que me hizo gracia de, se me está viendo el sujetador. Y, y veía un montón de cabezas, o sea, yo no veía a las personas, veía las cabezas, lo cual me hizo entender que yo los estaba viendo desde arriba. Claro, claro, claro. Y ahí sí sabías que eras vos. Pues si te reías de Sí, vos, claro. Bien. no era, no era yo, era mi cuerpo, Ajá, ajá. ¿vale? Yo estaba ahí, mi conciencia del yo estaba ahí conmigo. Ok, bien, Pero yo miré para abajo y dije, ese es mi cuerpo, claro. ¿sabes? Ese soy yo, el Mabel, ¿no? Mabel está allá abajo y está, yo me acuerdo que me vi y estaba con la cabeza así, Sí. el cuerpo, ¿no? Estaba con la cabeza así, los pelos así, y la camisa desabrochada que se me veía el sujetador, y estaba como desmayada en el suelo, con los brazos tendidos y las piernas tendidas, Y como la si me hubiera... gente, y la Y la, gente, sí, como a 1 metro de distancia, como dejándome espacio para yo respirar, supuestamente, ¿no? Y había como un descanso entre yo y las personas, entre ujú. nosotros. Pero después había, no sé, decenas de personas mirándome. Estaban mirando, nadie me estaba tocando, solo me miraban de lejos. Y vos cuando escuchaste esta voz que te dijiste, que te dijo esto, que me relatas, Mm, sí, qué sentiste vos? ¿Te apareció algo? No, yo me quiero quedar, o si vuelvo obedeciendo, ¿qué pasó? la secuencia fue esta. Yo estaba disfrutando de la paz y el amor. Pensé, yo me quiero quedar aquí. Esa voz me contestó y me dijo, todavía no es tu momento, o no es tu momento todavía. Acto seguido vi a mi cuerpo en el suelo, y después de que lo vi me acuerdo que tuve la intención, no lo llegué a pronunciar, pero tuve la intención de decir, no, no, me da igual, yo me quiero quedar aquí, pero no le llegué a decir. Ujú. O sea, fue como, yo voy a intentar convencerlo de quedarme aquí, Ajá. pero antes siquiera de que yo pudiera verbalizarlo, sentí que me devolvió a mi cuerpo. Y otra vez no tengo conciencia de la transición entre la habitación blanca sin paredes y el momento de entrar en mi cuerpo. No tengo recuerdo de esa transición. Ujú. Lo siguiente que siento es una de las peores experiencias que se pueden sentir, que es sentir la pesadez del cuerpo físico. Ujú. Otra vez estoy atrapada dentro de mi cuerpo. Eso fue lo primero que yo sentí. Y después la desorientación de qué ha pasado aquí, porque está todo el mundo alarmado, porque está todo el mundo aquí mirándome. Y me acuerdo que la gente me miraba y algunos se acercaban y me tocaban. Y yo escuchaba como que la gente susurraba algo de un milagro, pero no, yo no lo entendía. O sea, yo estaba tan fascinada con lo que me acababa de pasar que me daba igual. O sea, es más, eso marcó un antes y un después en mi vida. A partir de ahí todo me dio igual, ¿no? Y me daba igual lo que la gente dijera, Sí, sí. ¿sabes? Pero hablaban de milagro. Y entonces, me acuerdo que la señora, la madre de mi amiga, hablando con el cura, me llevaron a una oficina que tenía el cura justo allá al ladito, y el cura estuvo hablando con la madre de mi amiga, no sé qué decían porque yo seguía intentando rememorar toda esa felicidad, ese amor, era como,
intentando agarrarlo para traérmelo conmigo, ¿no? A este Sí, plano. sí, sí. Y me daba igual lo que ellos estuvieran hablando. Pero de repente vino el cura, se me acercó, me puso la mano aquí, en la frente, y me acuerdo que empezó a hablar como en latín otra vez, empezó a como a rezar, Ujú. ¿vale? Con su mano puesta aquí. Y yo no entendía nada. Yo, ¿qué hace este poniéndome la mano aquí? Pero bueno, hasta que de repente empecé a llorar. Y lloré, y lloré, y lloré, y lloré. No sé cuánto tiempo habré estado 10 minutos llorando, no sé, un montón. Fue Ujú. como una catarsis, ¿no? Como el soltar algo con ese llanto. Ajá. Bueno, y ya está, se acabó ahí, nos vamos, y me acuerdo que cuando estábamos esperando el ómnibus para volver a nuestra casa, le pregunté a la madre de mi amiga, digo, mira, ¿qué te ha dicho el cura? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Y ella me dijo, dice, me ha dicho el cura que la iglesia tiene constancia de estas cosas y que no ocurren siempre, pero que ellos tienen constancia de que alguna vez ha ocurrido de que el Espíritu Santo elige a ciertas personas para vivir esta experiencia. Mira. Eso fue lo que ella me dijo que le había dicho el cura, pero yo no le llegué a creer, o sea, no. Para mí esa explicación era demasiado pobre y demasiado limitante como para esa experiencia tan espectacular que yo había tenido, ¿no? O Claro, sea, claro. no me cuadraba y todavía hasta el día de hoy no me cuadra, pero bueno, eso fue la explicación que me dio, que le dio el cura a esta mujer, ¿no? ¿Tuviste noción o te dijeron después cuánto tiempo pasó en ese estado? No, No sabés, digamos, nadie, no sabés si fue una hora, media hora, 10 minutos, no lo sé, no hay no, no, forma de saber. no, yo no sé si es que no lo pregunté o no lo recuerdo. Yo creo que no lo pregunté porque era como que me daba igual. Ujú. ¿Y cuál era la evolución de la mamá? ¿Qué decía de lo que había pasado? ¿Estaba asustada? ¿No lo creía? ¿Qué decía ella? O lo tomó, bueno, se desmayó y listo. No, estaban Ah, sorprendidas, ajá. sí. Estaba sorprendida y estaba como contenta, no sé. Ujú. Es que todo el mundo alrededor de mí estaba como contento y todo el mundo me tocaba. Era como, era un poco agobiante, la verdad. Era como, no sé, es que no sé, como que se alegraban de tenerme cerca o de haber experienciado desde su lado, ¿no? Esta Ujú. situación. Ajá. Sí. Y al cabo del tiempo, ¿vos has podido volver a hablar con tu amiga o con la mamá sobre esto o no? No, no, porque después de eso no retomamos mucho la relación. Fue como que yo me distancié de ellos. Es que, como le digo, cambiaron muchas cosas en mi vida a raíz de eso. Claro, claro, claro. Fue como replantearme toda mi vida y me di cuenta de que había muchas personas que yo ya no quería en mi vida y había muchas situaciones que yo ya no quería en mi vida. Entonces, Y como me alejé de mucha gente. claro. Y bueno, y cuando, digamos, cuando llegaste a tu casa, ¿qué pasó con tu mamá y se entera de esto que había pasado? ¿Qué sucedió con tu familia? No lo recuerdo, Ah, no no lo recuerdo. recuerdo. Pero, pero creo que nunca se lo llegué a contar Ajá, a mí. eso te iba a No, preguntar ahora, ¿no? Nunca lo, digamos, ¿por cuánto tiempo no lo hablaste esto con no lo nadie? saben, no lo saben. Ah, ok. Con mi familia no lo sabe. O Ajá. sea, se enterarán cuando vean el vídeo si es que lo llegan a ver algún día. Claro, claro. Me Este, contaron tanto de pequeña, ¿sabes? Que después, cuando me ocurrió esto, fue como, ¿para qué lo voy a contar si no me van a creer? Me imagino que ese habrá sido mi pensamiento, ¿no? Para claro. que me digan que es mentira, para que me digan que soy tonta, que esas cosas no pasan, o cosas así, ¿no? Digo, pues ¿Y, no. y No. cuándo fue la primera vez que lo contaste? ¿Y a raíz de qué? O sea, ¿habías tomado la decisión de no hacerlo vos, de no contarlo? Sí. Ajá. Creo que fue meses después o un año después, a mi entorno más cercano, el que yo creía que tenía confianza con ellos, y fue a raíz de, porque me habían empezado a ocurrir un montón de, o sea, todo lo que era mi percepción extrasensorial a raíz de ahí se acrecentó mucho, ¿no? Se triplicó, digamos, o más. Ajá. Ajá. Entonces, claro, me empezaron a pasar muchas más cosas y yo necesitaba hablarlo con alguien. Y lo hablabas que con compañeros del colegio, con amigos, digamos.
Con amigos, sí, con amigos. Bien. Pero, sí. No, Dime. y este resultado que vos decís es muy frecuente, es muy común encontrar el patrón dentro de las experiencias cercanas a la muerte, de que cuando la persona regresa a su vida habitual, digamos, se encuentra con todo este tipo de actitudes que han empezado. En tu caso ya algo tenías preexistente, pero hay personas que de golpe se le empiezan a desarrollar estas Mm, cuestiones del orden de lo paranormal, digamos, de percepción, de evidencia, que no las tenían antes. Vos en este caso la tenías, pero hay gente que no la tenía y es muy común escuchar esto, que empieza a suceder esto. Y sí, en tu caso, por lo que vos me vas diciendo, es como que se potenció, digamos, sí. lo que... Bien, ¿y esto a qué te fue llevando, esta potenciación? Pues, por ejemplo, lo que más me preocupaba o lo que más llamaba mi atención es que durante los primeros meses, los primeros años, yo sentía como un calor, ese mismo calor que me quemaba antes de la experiencia, lo sentía en las manos y en los pies, Ujú. en manos y en pies, y me quemaba muchísimo. Y me acuerdo que la gente me empezó a decir como que yo les ponía la mano, ¿no? Y le decía, mira, mira, me quema, a ti te quema, ¿sabes? Y la gente me decía, no, mira, a mí no me quema, pero me llena de paz, Ah, mira. me llena de Bien. paz. O mira, me duele la cabeza, ponme la mano. Y yo les ponía la mano y se les iba el dolor de cabeza. Ajá. ¿Sabes? O me duele el pie que me lo torcí, ponme la mano. Y se les quitaba. ¿Esta cuestión fue la que orientó al estudio del Reiki después? O, digamos, o lo del Reiki fue apareciendo por otras cosas, digamos? El Reiki fue muchos años después y a raíz de querer meterme más en este mundo de la espiritualidad y de las terapias alternativas, siempre buscando respuestas a la SM, ¿no? Ajá. Bueno, eso fue lo primero que yo noté que fue el mayor cambio y sobre todo el cambio físico, ¿no? Como que me había traído de esa experiencia. Ajá. Después, lo siguiente, que esto sí que me afectó bastante, fue que escuchaba voces continuamente, no las veía en este caso, pero las escuchaba, y era súper real, eran hombres y mujeres, y me llamaban por mi nombre. Ajá. Era continuamente, yo escuchaba por todos lados, Mabel, 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 y llegó un punto en que yo pensé que me iba a volver loca porque me daba vuelta por la calle, me están llamando, ¿no? Y no había nadie, nunca había nadie, o sea, Mm, nunca eran voces reales, claro. ¿no? Eso se me fue, eso, no, bueno, más que se me fue, yo creo que lo bloqueé. Fue como, Mm, no quiero, no quiero, no quiero, basta, me van a volver loca, ¿no? mm, Y eso se fue. Después, lo siguiente que se acrecentó, sí, bastante, que hasta ese punto no lo había tenido yo antes, fue que pude empezar a escuchar los pensamientos de las personas y las sensaciones, los sentimientos, pensamientos y sentimientos. Por ejemplo, para mí ir en el ómnibus era insoportable porque escuchaba lo que fulanito estaba escuchando y escuchaba lo que la señora más para allá también. Y si venía una persona que se acababa de pelear con su novio, yo sentía todo su dolor. Y si veía una persona que estaba ahí preocupada porque había perdido el trabajo, yo podía sentir su preocupación. Era así. Y al principio fue como tedioso, ¿no? Porque, mucho, claro, mucho. porque venía mucha información de todos Sí, lados, claro. sí. Sobre la marcha aprendí que había personas que las podía leer como un libro abierto y había personas que tenían como una coraza, Ajá. ¿no? Que no, a esas personas no las podía, no, eran como inquebrantables, ¿no? No podía recibir ningún tipo de información de su parte. Ajá. Pero a la gran mayoría sí, a la Qué gran bárbaro, mayoría. qué bárbaro. Esa condición la mantengo todavía, lo que pasa que gracias a Dios, dentro de lo que cabe, no tan exagerada como en aquella época, no como los años posteriores a la SM. Ujú. Hoy en día, no con todo el mundo, pero sí con mucha gente, yo sé lo que va a decir o lo que está pensando. De hecho, después en la universidad, por ejemplo, yo decía lo que la profesora iba a decir, Ah, ¿sabes? mira, qué Decía, bárbaro. sí, vale, ahora yo qué sé, X, ¿no? Bla, 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 bla. Yo pensaba, ¿no? Y esperaba unos segundos y la profesora lo decía, ¿no? Y yo me reía. ¿Sabes? Era como, vale, me estoy acostumbrando a esto, pero cuando es divertido, bien, pero cuando no era divertido, no. Por ejemplo, estuve muchísimos años sin poder acercarme a un hospital. O sea, yo no podía entrar a un hospital, Ujú. porque era tan grande el dolor que había dentro de los hospitales Sí. y alrededores
que no lo podía soportar, no podía. Ajá. Igual que cuando pasaba una cadena fúnebre, ¿no? El coche fúnebre que va con los familiares de atrás. Vale. Eso me costaba horrores cuando me cruzaba con ellos, porque era tanto el dolor que sentía que iba, ¿no? Que llevaban las personas, que incluso se me bajaba hasta la tensión. Mm. Claro, claro, una percepción del dolor Hmm. por solo acercamiento a determinadas eventos o personas, aparecía manifestado lo que ellos les estaba pasando, claro. Y vos lo vivenciabas como si te estuviese pasando a vos, el dolor lo vivenciabas en vos, el dolor. Claro. Yo sabía que no era mío, pero lo sentía. Claro, 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 Sentía como si fuera mío. Yo sabía que no era mío porque yo no, en esas circunstancias estaba bien, estaba todo bien en mi vida y yo decía, este dolor no es mío, ¿no? claro, Pero claro. sí que lo podía sentir, sobre todo en temas hospitales o temas los coches fúnebres, ¿no? Y Ujú. los familiares que iban detrás. Claro. Y bueno, eso hasta el día de hoy me dura. De hecho, todavía a veces en el trabajo mismo mis compañeras tienen dolor de cabeza y al final acabo yo con el dolor de cabeza. Ujú. No sé cómo, todavía no sé cómo, pero aprendí a protegerme de Ajá. las emociones de los demás. He O sea, aprendido, no lo estás experimentando con tanta agudeza, digamos, como antes. exacto, exacto, y no con todo el mundo, no con todo el mundo. Por ejemplo, ahora con mis allegados, mis familiares, mis amigos, mis compañeros de trabajo, con mi entorno más cercano, sí que puedo sentirlo y Ujú. puedo experimentarlo en mi cuerpo. Y después con la gente que no conozco, solo con algunos, que sigue ocurriendo, sigue siendo así, de que hay personas de que las puedes ver como un libro abierto, sus emociones, sus sentimientos, lo que sienten, qué le preocupa, todo, Ujú. y hay personas a las que no, que son como herméticas. Claro, claro, claro. Sí, Y decime, ¿te ha quedado una sensación como de añoranza de ese momento? sí, sí, ¿Cómo, totalmente. cómo lo vivís eso? En los primeros, creo que fue hasta el 2006, sí, 2006, 2007 quizás, fue muy duro porque la vida real es dura. Ujú. Todos hemos tenido problemas personales, todos hemos tenido pérdidas, todos hemos tenido momentos frustrantes o traumáticos en nuestra vida. Y yo siempre he tenido esa sensación de, yo no quiero estar aquí, o sea, como de pequeñita, ¿no? Yo no pertenezco a este mundo, yo quiero volver a mi casa. Ya lo decía de pequeñita, sin haber vivido la SM, o Claro, imagínate después de haber sentido todo aquello. O claro, sea, claro, claro. me pegué muchos años queriendo volver a donde había estado, Ujú. muchísimo. Y eso Y me causó la sensación, digamos, es como que es indescriptible, ¿no? La sensación de bienestar, ¿no? No, no totalmente. hay forma casi de ponerle palabras, ¿no? No hay forma humana de encasillarlo. No se Ujú. puede encasillar en una palabra. Ujú. No, no, imposible. Ponerle en una palabra es como limitarlo, ¿no? Claro, claro, claro. Empequeñecerlo. Y aquello fue indescriptible, Ujú. indescriptible. Le podemos poner palabras, ¿no? Felicidad, paz, plenitud. Pero esas palabras solamente te hacen una mínima descripción de lo que fue aquello, Claro, ¿no? no alcanzan a abarcar el hecho, digamos, no lo pueden Exacto, abarcar. Claro. exacto, sí. Y una pregunta para ya ir terminando, si no es que querés agregar algo. Eh, ¿Por qué vos crees que se ocasiona una SM? Digamos, ¿es un error? Porque siempre el resultado no es tu tiempo. ¿Es un error que pasa? ¿Qué sucede ahí? ¿Se permite por algo en especial que pase? O sea, ¿está previsto que pase para algunas personas como experiencia de su alma? ¿O es un error, No, digamos? un error no es. Ajá, No, yo creo que es porque, un privilegio. ah, porque alguien Más- podría pensarlo, bueno, digamos, a ver, desde la lógica humana, ¿no? Tal, le pasó esto, y a todos le dijeron, no, no es tu tiempo, bueno, ¿será que será un error? Que fuiste por error ahí, ¿no? Porque Claro, podría pensarlo alguien. Entonces me pregunto, ¿qué pensás vos y decís que no? ¿Vos crees que no es un error? yo considero que es un privilegio, ahora que lo he aceptado, que más o menos lo tengo controlado, el tema que ya no sufro por él, eh,
es un privilegio y es un aprendizaje. Yo considero que es un aprendizaje. Ujú. Es Y, como que ciertas personas, X personas que no sé por qué nosotros, pero sé que unos pocos, o unos muchos, porque cada vez somos más, ujú, en el mundo, en este plano, necesitamos pasar por eso para después enseñar a otros. Por ejemplo, a mí me quedó toda la vida y es mi ilusión más grande contarle a la gente de que no tenga miedo de morir. O sea, mo- morir duele mientras está el proceso físico, pero una vez que cruzas al otro lado, no hay dolor, es todo lo contrario, es esa felicidad, es ese amor, ¿sabes? ujú. A mí me quitó a mí como a toda la gente que ha pasado por esto, nos quita el miedo a la muerte, ¿no? Porque sabes lo que te espera del otro lado, más tarde o Ujú. más temprano, ¿no? Porque mucha gente habla de la transición, de la evaluación personal que hacemos, que hace nuestra alma respecto a cómo hemos tratado a los demás o cómo nos hemos tratado a nosotros, qué hemos hecho, qué no hemos hecho en el planeta, ¿no? Ujú. Pero más allá de eso, yo creo que es un aprendizaje personal para nosotros también. Por ejemplo, eh, el hecho de que nos acrecenten esas percepciones extrasensoriales o esos dones que cada uno, con los que cada uno vuelve, son básicamente para que tú ayudes a más personas, para que tú hagas algo con eso. Es como un regalo que, como el Reiki, ¿no? O sea, cuando tú haces Reiki es como, tú estás recibiendo un regalo del universo, que es esa energía, y tú tienes la obligación de transmitirla, ¿sabes? O sea, no eres tú Entiendo. el que sana, ¿no? Es el Reiki, es la energía. Tú Sí, sí, solo eres sí, un canal. sí, Pues yo sí. creo que creo que con la SM, en los casos positivos, porque también he conocido que hay SM en casos negativos, casos negativos, que es así, se te acrecentan estas cosas, se te hacen ver o te las regalan para que tú hagas algo con ella por el bien de la humanidad, por el bien de tu entorno, de ti mismo, pero de tu entorno hasta donde puedas llegar, ¿no? Ujú. Como, como la gente que escribe libros después de la SM, ¿no? Tú escribes ese libro y llega a miles de personas, ¿no? A todo el Claro. mundo, si es posible. O sea, tú Sí, tienes, yo creo que te sientes en la obligación de contarlo. De hecho, a muchos de nosotros nos gusta contarlo porque esto se tiene que saber. La gente tiene que saber que hay algo muchísimo más maravilloso del otro lado que lo que hay aquí, ¿no? Yo le digo a todo el mundo que el infierno es este. O sea, mm, para mí el infierno no existe. El claro. infierno es este planeta con su dualidad ¿no? De lo Sí, bueno, lo sí, malo, sí, sí. ¿no? Lo positivo y lo negativo, vamos a decir, lo Claro, bueno y malo. claro, Entonces, claro. yo no creo que sea un error, yo creo que tenemos el privilegio de experimentarlo para ayudar, para transmitirlo y para ayudar. Ujú. Sí, Bien, bueno, y creo que este es el objetivo del encuentro nuestro de hoy, ¿no? Estamos también. tratando de transmitir esto, ¿no? Transmitir estas ideas, ¿no? Sí, Y dentro de lo que vos vas diciendo, digamos, englobo que el para qué, digamos, sería estos objetivos que vos acabas de describir, ¿no? sí. Y ya que lo comentaste, porque de hecho sé que hay pocas, pero ¿qué sabes? Porque me imagino que en este tiempo habrás querido investigar, habrás querido ponerte en relación con otras personas que les pasa esto, ¿no? Que es Sí, difícil porque, digamos, la mayoría de las personas esto no lo cree, no lo acepta, lo juzga, no, no, claro, bueno, habrás soñado, no, fue tu claro, imaginación, fue tu cerebro, te lo fue estás inventando. la droga que tenías cuando estabas internado que te hizo alucinar esto, o sea, siempre hay algún argumento, ¿no? Pero, ¿qué pensás de eso? Yo digo que el que no lo vive no tiene la capacidad para comprenderlo. O sea, nuestra mente humana es dual y es cuadriculada, ¿no? Ujú. Nosotros pensamos de manera lineal y cuadriculada. Entonces, nuestro cerebro y nuestra conciencia actual no es capaz de englobar semejante experiencia, ¿no? Entonces, la mayoría lo juzgan y lo estudian y lo titulan con la estrechez de su mente o de su conciencia, ¿no? ¿Qué has recibido vos de intercambiar esta experiencia con otros o con algún médico? ¿Qué Bueno, recibiste de evolución? sí. A ver, yo llevo 21 años investigando al respecto, buscando respuestas, ¿no? Ujú.
que no apareció Google, el señor Google, la mayoría de las respuestas estaban inconclusas, ¿no? Yo podía leer revistas del más allá y cosas así, pero no. Hasta que no apareció Google, yo no supe que había tenido lo que hoy le llaman una SM, una experiencia cercana a la muerte, que la mía tampoco pasa por ahí, porque yo nunca he estado en un quirófano. Bueno, sí, no, pero no en ese momento, ¿no? No pasé por eso gracias a un quirófano, un ataque al corazón, un shock anafiláctico, como tengo compañeros que han pasado por eso. Ujú, No. Pero bueno, lo mío era lo más parecido a una SM, ¿no? ujú, A ver, después descubrí que estaba el grupo Proyecto Túnel, que creó el psiquiatra Gaona, y me metí y ahí fue como, vale, aquí estamos todos, estamos la mayoría, estamos en confianza, en familia, ujú. y empezamos a contarnos todos nuestras experiencias y tal. Y yo he ido aprendiendo todos estos años que llevo en el grupo que tus patrones, ¿no? Los que te forman, los que forman la personalidad de la persona que eres, ¿no? Tus patrones, tus condicionamientos, tus patrones culturales, familiares y todo, te van forjando una realidad, ¿no? Y esa realidad es la que también, de cierta manera, va a influir en tu SM. Por Ajá. ejemplo, como yo empecé diciendo, yo no tengo una religión en concreto, yo no soy cristiana, no tengo una religión, o sea, yo sé que existe mi Dios porque lo siento y porque tengo la certeza de que existe. Ujú. Entonces, claro, yo no vi túnel ninguno, a mí no me vino a buscar nadie, o sea, yo vi una habitación blanca, sin paredes, que era la nada. ¿Por qué? Porque yo no tenía ningún condicionamiento religioso. Tampoco la experiencia de autoevaluación tuviste. ¿A qué te refieres con eso? Eso, viste, que ven como su vida pasar como en una película y... Yo no, Ah, yo no. No. Pero, por ejemplo, he leído experiencias de compañeros del grupo que sí que eran muy cristianos o de alguna religión, ¿no? Eran muy devotos de esa religión y algunos han experimentado un infierno. Algunos no han vivido todo lo maravilloso que hemos vivido la mayoría. Algunos lo han vivido como algo traumático y algo muy jodido, ¿no? Que les ha marcado el resto de su vida. Y eso te así lo... referías con las negativas, con las Sí, experiencias negativas. Claro, que, exacto. o sea que evidentemente podemos concluir de que estaban teñidas por sus creencias. Yo creo O que sea, sí, personalmente, ¿no? Mi humilde opinión. algo así como que vos podrías decirme, a ver si es un ejemplo, no sé, pero si vos crees en Buda, el que se te iba a aparecer era Buda. Si crees en Jesús, se te va a aparecer Jesús. Digamos, como que yo calculo que eso debe tener una intencionalidad en el sentido de que de proporcionarte en la experiencia una familiaridad con algo que vos tengas, digamos, ¿no? Claro. Creo que a eso han llegado como conclusión. Sí, Ajá, sí, sí, yo creo que sí. Es más o menos el mismo mecanismo que ocurre con la mediumnidad, ¿no? ajá. Los medios, digamos que nos creamos un vocabulario, una interpretativo, una interpretación de la información que vamos decodificando, que nos va llegando, también basada en nuestros patrones, en nuestras experiencias de vida, ¿no? Bueno, te lo muestra esto de Daniel del otro día. ¿Vos alguna vez habías visto hacer con una pizarra? Nunca, Bueno, nunca. Yo pero ¿qué y pasa? Él es ingeniero. claro, exactamente, Entonces, fíjate cómo usa su diagrama mental, digamos, para organizarlo de una manera que está bueno porque te lo va mostrando a vos y no se olvida de detalle, ¿no? Bueno, ahí es sí. una muestra de esto, ¿no? Por Justo. ejemplo, sí, exactamente, eso es un gran ejemplo. Claro, Sí. claro, claro. Este, bueno, creo que no sé si querés contar algo más, si hay algo que yo obvié preguntarte. No sé, en principio creo que es todo. Sí. No sé, animar a alguien más que es lo que yo siempre digo, ¿no? Si a alguien más le ha ocurrido una experiencia como la mía, que yo no fui consciente de que hubiera habido una muerte, ¿no? Ujú. Para haber vivido eso. Si hay alguien más, que por favor que lo cuente, que me contacte, que me lo cuente para saber si hay más personas como yo, ¿no? De por qué nos ha pasado a nosotros sin riesgo de muerte, ¿no? Claro. Y la gran mayoría sí han tenido que sufrir algo para poder tener el privilegio de vivir algo así, ¿no? Sí, de hecho, yo te comentaba fuera de la grabación que tenía yo intenciones de armar un grupo, Mm. ¿no? Y por ahí, bueno, armar no sé, un Facebook, un grupo, como sea, o Ujú. de WhatsApp, como sea, para
justamente reunir a las personas que le habían pasado esto para que se conozcan, para que intercambien sensaciones, opiniones, para que alienten a alguien que no ha entendido bien qué fue lo que le pasó, ¿no? Sí, Como un grupo de autoayuda sería entre comillas, y de pero apoyo, bueno, sea para este tema, ¿no? Justamente. claro, Así que claro. bueno, esperemos que con esta serie de videos que estamos desarrollando sobre el tema de mediunidad y de experiencias cercanas a la muerte, podamos ayudar a muchas personas justamente a esto, ¿no? A perder el miedo a la muerte. Yo sé que es un tema complicado perder el miedo a la muerte porque hay toda una carga cultural que va en contra de eso, ¿no? Sí, Entonces, pero bueno, a ver, este, como yo siempre digo, no puede ser que todas estas personas estén mintiendo, porque además no se conocen y dicen lo mismo, ¿no? Entonces, ahí empieza a llamar la atención, ¿no? Y es más, claro, bueno, hay muchas investigaciones ya desde hace muchos años, arrancando de Elizabeth Kubler-Ross, de Raymond Moody, hay muchas experiencias de sí, investigación sobre todo esto, que son sí, serias y que, bueno, demuestran. Lo que pasa que a ver, no está en la habitualidad de las personas hablar de esto, a ver, qué sé yo lo analizo en mi pequeño mundo. De mis amigos hablan los que yo he hablado y algunos escuchan algo, pero si yo, sin hablar nunca de esto, le hubiera preguntado a cualquiera, ninguno tiene idea de que existe lo que se llama SM. No claro, saben, ¿no? No están en sí, el tema, no les interesa, no lo buscan. Bueno, claro, sí, es entonces, verdad. bueno, creo que está bueno poder traer al conocimiento de muchas personas todas estas experiencias, justamente para ayudar en estos objetivos, porque además de todo lo que vos relataste, la experiencia central que vos nos podrías decir seguramente es no le tengo miedo a la muerte, Exacto, exacto. para Al- nada. nada, nada. Al contrario, yo tengo un conflicto moral con mi entorno porque cada vez que se muere alguien es todo el mundo, ay, lo siento mucho, es terrible, lo siento y tal. Y yo por dentro estoy súper feliz porque sé que esa persona, después de pasar por su autoevaluación, Ujú, va a estar en un lugar mejor, o sea, se va a despojar del sufrimiento, de la dualidad, ¿no? De este claro, plano. Y yo me alegro un montón, yo de hecho alguna vez en confianza le he dicho, me alegro, volvió a casa, ¿sabes? Ya, fulanito ya está en casa, me alegro un montón, en claro, confianza, claro, ¿no? Entonces, claro. Pasa que es chocante para una persona que tiene otra experiencia sí, con el tema, ¿no? sí, sí. Yo he optado de cambiar de la frase de lo siento mucho a siento tu pérdida, porque eso es lo que yo considero que realmente la gente sufre de la muerte. No es que se haya ido la persona, es el vacío que deja, Sí, ¿no? muchas veces hablando en algunos talleres de tanatología que estoy dando, eh, hablo de esto justamente, ¿no? Que en realidad cuando yo lloro, lloro por mí, lloro, Exacto, lloro por lo que yo no lo tengo al otro, ¿no? claro, Y es tan importante para mí ese otro. Entonces, saber que el otro está en un lugar mucho mejor, que también hay muchas formas de ayudarlos, hay muchas formas de acompañarlos, ¿no? Esto que de alguna manera la iglesia de sus albores promulgaba por la oración de los muertos, sí que tiene su eficacia, ¿no? Ayudarlos, hoy podemos verlo desde la perspectiva espiritual, que es ayudarlos en el tránsito, porque ya hemos hablado en otros videos que a veces hay obstáculos en el tránsito, hay apegos, hay un montón sí, de cuestiones, ¿no? pues Pero sí, digamos que es muy real esto, tan real como que vos y yo estamos hablando acá, ¿no? Así totalmente, que es así totalmente. nomás. De hecho, te matizo con una cosita rápida, que es que en Sí, el sí. grupo, el otro día, en el grupo de Proyecto Túnel estaban comentando, no sé si fue en el de Proyecto Túnel o en el de experiencias cercanas a la muerte, Ujú, y estaban hablando de una SM, y una participante o un participante, no sé quién era, ni quiero citarlo, comentaba de que había tenido varios peligros de muerte, había visto su vida peligrar en varias ocasiones, y esta persona decía, bueno, yo creo que he tenido una SM, pero si la he tenido, no lo recuerdo. ¿Sabes? Y yo me reí y dije, no la tuviste. O sea, claro, no la tuviste. Porque si la hubieras tenido, o sea, es imposible olvidarte. claro, Imposible. O sea, la SM pasa a cobrar todo el sentido de la vida, el sentido de la realidad, pasa a ser el ACM. O sea, y la vida esta, en este plano, pasa a ser secundario, esto sí que es un sinsentido, ¿no? Para mí, lo mm, que yo aprendí, lo que es verdad de verdad, es lo que se siente en la SM, no lo que claro. vivimos aquí.
esto es como un mundo holográfico, ¿no? Claro. Condicionado por los patrones y por las limitaciones que vamos adquiriendo. Esto es mentira. Lo real, la verdad, es lo que se vive en la SM, ¿no? Es del otro lado. Entonces me hizo gracia que la persona dijera, no, si la tuve no me acuerdo. No, te acordarías, ¿sabes? Porque Claro, es absolutamente real. claro, ¿Sabes? Es claro. imposible olvidarte de ella, ni queriendo, porque esas personas que han vivido la SM en negativo llevan toda su vida peleando por olvidarse de eso y no son capaces. Mm, ujú, Y han ido a terapia y han intentado pensar que eso no ocurrió, que no fue verdad, y es imposible olvidarse. claro. Es imposible. ¿Y esto negativo lo atribuyen puramente y exclusivamente a las creencias o por algún otro tipo de cuestión pasa esto? Porque es muy poca las veces que pasa, ¿no? Sí, Muy poca, muy claro. poquitas, gracias a Dios. ¿Y a Sí. qué conclusiones han llegado de la experiencia? ¿Es por un tema de que esa conciencia tiene que pasar por esa experiencia, por algo que le ha sucedido, por algo que ha hecho? Ellos no han llegado a esa conclusión, y si la han llegado conmigo no la han compartido, o yo no he tenido la posibilidad de leerlo, ¿no? Porque somos muchos y muchos van comentando y tal, pero yo no, los que han pasado por esa parte negativa son como muy reacios a hablar del tema, les produce incomodidad, no aceptación, entonces es como, no, a mí no me hables de estas cosas, yo lo pasé muy mal, yo no quiero volver a pasar por eso, ojalá nunca hubiera ocurrido, Claro, ¿sabes? Son como, se cierran, ¿no? Es como protegerse intentando olvidar a que eso ocurrió. claro, No claro. sé por qué no sé por qué les ocurre a ellos de manera negativa. Yo, mis conclusiones son que ha sido el tema de los patrones religiosos. Es a lo único, porque todo el mundo habla de demonios, de sufrimiento, de gritos, de, ¿sabes? Cosas así que es típico que te lo puedes encontrar en la Biblia, ¿no? O en alguna Sí, otra. sí, 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 sí. ¿Sabes? Es como si ellos rememoraran eso que aprendieron de pequeñitos, eso que les inculcaron, ¿no? De no, va a venir un demonio y te va a comer y. No. Claro, lástima que no lo van a querer hablar y sería imposible hacer una entrevista a alguien que le ha pasado negativo para ver, para tratar de, bueno, a lo mejor con el médico que dirige esto se puede dilucidar o buscar a ver dónde está la cuestión, ¿no? ¿Para qué pasa así? Porque debe haber un para qué más que un por qué. Exacto. El por qué puede ser la creencia, digamos, pero que condicione. Porque hay que Sí. recordar, que siempre lo digo, es que post-mortem seguís siendo vos como sos vos con tus creencias y con tu mundo, digamos. Entonces, obviamente que vos te llevas eso hacia allá, al Claro. punto de que a veces puede ser un agente condicionante terrible, ¿no? No querer avanzar en el tránsito porque tenés miedo a un juicio, por ejemplo, ¿no? Entonces te Por quedás ahí ejemplo. Sí, atrapado, ¿no? exacto. Claro. Pero bueno, es una cosa más para investigar en algún momento. Así que Sí. bueno, Mabel, yo te agradezco muchísimo por tu experiencia, por compartir con nosotros todo esto que va a ayudar a muchas personas, ¿eh? Y bueno, despedirte, simplemente nosotros seguimos por privado, pero bueno, muchas gracias, Mabel. Te quiero dar las gracias a ti por poder, por hacer esto visible, ¿sabes? Por ponernos voz a todos estos que hemos vivido esta experiencia y que dentro de nosotros sentimos que más gente la tiene que conocer, todo el mundo tiene que saber que hay una parte positiva del otro lado, ¿no? Así que Ujú. te agradezco inmensamente que me hayas escuchado con tu paciencia, con esa comprensión tan grande, te lo agradezco inmensamente, de verdad. Gracias, muchas gracias, Mabel, muchas gracias. Nos vemos.